Muy pero muy buenos días, Iglesia de la Esclavitud a la Libertad. En esta mañana una vez los saludamos desde su programa del Corazón de Dios a mi corazón. Y hoy quiero regalarles una palabra que el Señor me regalaba más tempranito. Y que habla de esa decisión que nosotros tomamos cuando decidimos caminar con Cristo. Y es escoger el camino más angosto, el camino más estrecho, entrar por la puerta estrecha. Y quiero leerles lo que está en Mateo 7 del 13 al 14. Si usted está allí, tiene una Biblia, la puede leer conmigo, y si no, escuche atentamente lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo que muchas personas prefieren irse por el camino fácil, prefieren ir por el camino ancho, donde pareciese que las cosas son mucho más fáciles. Sin embargo, el Señor Jesús nos dice: este es un camino espacioso, pero es un camino que al final nos va a conducir a la muerte. Y este es el camino que escogen muchas personas, porque no queremos soltar aquello que Dios no le gusta de nosotros. Sin embargo, hoy la palabra es para ustedes, Iglesia de la Esclavitud a la Libertad. Y es para ustedes porque todos ustedes han escogido ir por el camino angosto. Todos ustedes han escogido caminar por el camino estrecho. ¿Y qué significa caminar por el camino estrecho? Caminar por ese camino estrecho es dejar de un lado todas aquellas cosas que me preocupan a mí y solo a mí. Es dejar de un lado mi orgullo, es dejar de un lado pensar solo en mí, es dejar de un lado estar pensando solo en lo que a mí me conviene y abrir mi mente para pensar en de qué manera yo puedo ayudar a otros. Y eso significa algo muy importante, algo que muchos de ustedes también seguramente han escuchado. Significa morir al yo. Caminar por la puerta estrecha o por el camino angosto significa morir al yo. Y por eso esta palabra es para ustedes, porque todos ustedes que están escuchando este pequeño mensaje, ya tomaron esa decisión. Decidieron no ser del montón. Decidieron no ser como todos los demás. Decidieron ir por la puerta estrecha. Y ya tomaron una buena decisión. Ya el Señor les está diciendo a ustedes: el camino que les espera al final del día será de vida, por ustedes haber escogido eso. Sin embargo, viene algo más allá, y es lo que también hoy les quiero compartir, Iglesia. Cuando nosotros decidimos caminar por el camino angosto, ahora estamos en ese caminar. Y ahora viene la tarea más importante, que es lo que sigue, es andar en ese camino angosto. Como ya hemos entrado en ese camino, ahora es tiempo de andar. Andar en ese camino quiere decir que no tenemos únicamente que ser hacedores de la palabra, sino también, no tenemos solo que ser hacedores, sino también oidores de la palabra, como muchos de ustedes también lo han escuchado en Santiago 1:22. Quiere decir que al nosotros escoger ese camino angosto, ese es un camino de acción, es un camino de hacer obras, es un camino de que a través de mi vida yo voy muriendo a ese yo.
todos los días, iglesia, todos los días. Por eso les decía, ustedes ya escogieron ir por el camino angosto. Ustedes un día decidieron que su vida iba a ser entrar por la puerta estrecha. No importa lo difícil que sea. No importa lo difícil que se ponga de aquí en adelante. Ustedes ya tomaron esa decisión. Pero ahora tenemos una gran tarea. Y es mantenernos en ese camino. Mantenernos en ese camino es, como dice la palabra en Hebreos 17. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hacer la voluntad de Dios. Si queremos nosotros un día tener como recompensa esa corona de vida, esa salvación, esa puerta estrecha, es necesario que nosotros nos mantengamos haciendo la voluntad de Cristo. Muchos, como les decía al inicio, muchos han decidido ir por el camino espacioso. Y eso es lo que hace todo el mundo, o la mayoría. Nosotros somos diferentes. Nosotros hemos determinado en nuestro corazón ser diferentes. Nosotros hemos determinado en nuestro corazón andar en Cristo, renunciar completamente a nuestra propia voluntad y hacer la voluntad que Dios quiere. Esto significa, iglesia, que todos los días tenemos un compromiso de luchar, de vencer el pecado, de pelear con la carne. Todos los días tenemos ese compromiso. Esas cosas tan naturales que son de nosotros, que a veces a nosotros nos llega malos pensamientos, malos sentimientos. Y con todo eso es que nosotros tenemos que luchar todos los días para hacer la voluntad de Dios. Y eso incluye cosas tan pequeñitas como la pereza, el querer siempre buscar mi propia ventaja, el querer hacer lo que mi orgullo me dice que debo hacer. Todas esas cosas debemos renunciar para seguir caminando por ese camino angosto. Pero iglesia, hay muy pocos que están dispuestos a aceptar ese reto. Hay muy pocos que están dispuestos a aceptar ese caminar por el camino estrecho. Porque no nos gusta renunciar a nuestra propia voluntad. No nos gusta renunciar a nuestros propios deseos. No nos gusta renunciar a nuestro propio yo. Pero en realidad, cuando el Señor nos está llamando a caminar por ese camino angosto, nos está llamando a un camino de libertad. Una libertad que las personas no pueden experimentar sino hasta que se meten con Cristo. Porque al principio hablamos, pero ¿cuál libertad será que yo tenga que pensar como Cristo quiere que yo piense? Eso no es libertad. Libertad es que yo piense como yo quiera. Pero cuando entramos en ese camino angosto, nos empezamos a dar cuenta que la libertad de la cual el Señor nos habla es una libertad que no es la de sacarnos de cuatro paredes, sino es la de sacarnos de nuestra mente. Es la de sacarnos de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos. Es una libertad espiritual. Es una libertad a la que nosotros podemos acceder y podemos hacer un montón de cosas, pero sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que iglesia, en esta mañana los quiero animar a que continúen en ese camino angosto, en ese andar, en ese hacer de la palabra, en ese oír de la palabra. A que no se desanimen, no importa lo que venga el día de mañana. A que no se desanimen si a veces el camino parece que se estuviera poniendo cada vez más angosto. No se desanime, iglesia, porque lo que nos espera al final de ese camino, cuando pasemos por esa puerta tan estrecha y tan difícil, lo que nos espera es una vida eterna. Lo que nos espera es una salvación eterna. Y lo que nos espera son mucho mejores cosas que las que quizá usted y yo podemos imaginar. Así que manténgase en ese caminar con Cristo. Manténgase en ese camino estrecho. Por muy difícil que parezcan las cosas, iglesia, siempre piense que al final de todo tenemos una gran recompensa y es encontrarnos con Cristo. No se desanime si a veces
las cosas no andan bien. No se desanime si a veces llega la enfermedad. No se desanime si a veces llega una situación difícil a su casa, a su vida, con su familia. No se desanime porque de eso se trata esta carrera, de mantenernos. Se trata de seguir confiando todos los días. Se trata de que la lucha no termina hoy en la noche, ni el fin de semana, ni cuando se termine junio. Se trata de que todos los días nos debemos mantener en esa lucha, esperando que Cristo tendrá la recompensa para nosotros. Ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Muchos escogen el camino fácil, pero nosotros no hacemos parte del montón, iglesia. Nosotros somos diferentes. Por eso resaltamos entre muchas otras personas. Y no lo digo con vanidad ni con orgullo. Lo digo porque son las promesas de Dios para sus hijos. Por eso nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Por eso nosotros hemos sido puestos en lugares altos. Porque una lámpara no se esconde debajo de una cama, sino que se pone en lo más alto para alumbrar a otros. Iglesia, en esta mañana los bendigo, los animo a mantenernos en ese caminar. Que si un día tú quieres salirte del camino o yo quiero salirme del camino, ahí hay muchos otros hermanos en la congregación para animarnos a seguir unos a otros y un día vernos todos como iglesia, allá en ese gran banquete que nos va a esperar para la eternidad. Los bendigo, que pasen un resto de día excelente, lleno de la mano del Señor, lleno de su bendición, lleno de su gloria, lleno de sus ángeles alrededor. Cuando estén haciendo cualquier tarea hoy en su casa, canten y se van a dar cuenta cómo ángeles se acercan a su lado para escucharle cantar. Y usted dirá, pero ¿qué me van a escuchar si tengo una voz horrible? ¿Saben? Cuando uno alaba al Señor, cuando uno se dispone a adorar al Señor, por muy fea que sea su voz, el Señor la está escuchando agradable, como si escucháramos al mejor cantante de todos los tiempos, como si escucháramos a nuestro propio Andrés, que me encanta escuchar su música, su voz. De esa manera el Señor se agrada de escucharlo. Así que nos veremos muy pronto en nuestra iglesia, alabando, adorando, pero mientras tanto es nuestra decisión mantenernos en ese camino angosto, ir por esa puerta estrecha, porque el Señor no nos ha llamado a ser del montón, sino a ser ciudadanos del cielo. Dios los bendiga, Iglesia de la Esclavitud a la Libertad, y que pasen un resto de viernes en bendición. Chao, bendiciones para todos.